Dios vino a este mundo en cuerpo, alma y espíritu, haciendo muchas señales, prodigios y milagros. Pero viendo todo eso, la gente no creyeron en Él y peor aún lo crucificaron. Hoy en día el Señor Jesucristo ya no está presente en cuerpo y alma juntamente con nosotros, pero Él está en espíritu a través de sus siervos, trayéndonos la palabra de Dios y sus mensajes. A la edad de los 8 años conocí la iglesia evangélica a través de la enfermedad de mi madre, que durante 3 años y medio no pudo ni morir ni vivir. Mi madre se reconcilió con el Señor y yo iba juntamente con ella a la iglesia. Mi padre era un brujo pactado con el diablo, pero ni con eso pudo sanarlo a mi madre. A los 6 meses de que mi madre se reconcilió con el Señor, y a base de ayuno y oración, mi padre entregó su vida a Cristo, arrepintiéndose de sus malos caminos. A los 2 meses comenzó a predicar la palabra de Dios. A los 9 años de edad entregué mi vida a Cristo. Ese día recibí el bautismo del Espíritu Santo, y con ese gozo, con esa alegría que yo tenía en mi corazón, alababa al Señor con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Llegó el año 2003, un 20 de enero, donde me fui al campo juntamente con mis 2 hermanos varones. Cuando llegué al campo me encontré con unos niños que estaban pasteando sus animales. Y aquellos niños me dicen: Noé, allá hay una granada de guerra escondida, vamos a verlo cómo es. Me llevaron a ese lugar. Cuando llegué a ese lugar encontré 2 piedras. En el medio de aquellas 2 piedras estaba dentro de una caja enterrada con tierra. En ese momento comenzaron a escarbarlo y vimos una partecita de aquella caja donde estaba la granada de guerra. En ese momento, después de haberlo visto, lo volvimos a enterrar. Al día siguiente, mi hermano mayor se fue al campo y lo había sacado aquella granada de guerra de ese lugar y lo había escondido en otro lugar. Yo llegué al campo juntamente con mi hermanito menor, y cuando llegué al campo mi hermano mayor me dice: Noé, ya lo saqué aquella granada de guerra, ahora llévalo a la casa. Me entregó en mis manos, envuelto en una manta, lo llevé a mi casa. En mi casa lo tenía durante 4 meses, jugando como con un carrito, a causa de que mi padre nunca me compró un juguete. Jugaba, lo botaba, recogía, jugaba, lo guardaba. Llegó un 27 de marzo, una noche que estuve en la iglesia alabando al Señor. Dice la palabra de Dios que el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir al pueblo de Dios. Y esa noche, cuando yo estuve alabando al Señor, el diablo vino y me dice: Noé, tú eres el único que estás alabando en este lugar. Si tú no alabas, no hay nadie quien alabe en este lugar. Y yo seguí alabando al Señor. Vino el diablo por segunda vez y me dice: si tú no me crees, cállate un momento y ahí verás. Ahí vas a comprobar si es cierto o no lo que te estoy diciendo. Me callé un momento y escuchaba la voz de la iglesia, que alababa en voz baja, sin ganas, sin fuerzas al Señor. Y esa noche tomé una fatal decisión de alejarme de la casa del Señor y de nunca más pisar su puerta. Llegó un 25 de mayo, una noche que estuve en mi casa durmiendo, sin tomar importancia de las cosas de Dios. Esa noche vino el Señor en mi revelación con una vara muy pequeña
de aproximadamente 20 o 30 centímetros, me enseñaba y me decía: hijo, ¿por qué lo tienes guardado el don que yo te he dado? Yo no te he dado para que tú lo tengas guardado, yo te he dado para que tú lo hagas trabajar. Y yo le decía: Señor, tú no me has dado ningún don. Y Dios me dice: hijo, ¿no te acuerdas que un día me alababas con todas tus fuerzas en mi casa de oración? Ese era el don de alabanzas que yo te he dado. Pero por causa de tu desobediencia, yo te voy a dar una prueba grande. Con esa prueba recién irás a predicar a lugares que nunca has pensado llegar, a lugares que nunca has conocido. Desperté, no tomé importancia a esa revelación que tuve esa noche. Pasaron 2 días. El 27 de mayo, agarré los lapiceros de mis hermanos y de mi persona, lo guardé. Al día siguiente, aquellos lapiceros que yo lo había guardado amanecieron en el suelo, por aquí, por allá, tirado. Cuando vio eso mi padre nos dijo: ¿por qué no saben guardar sus lapiceros? Otro día no los voy a comprar. Y en eso el diablo presenta a la vista de mi padre aquella caja donde estaba la granada de guerra. Y dijo: traigan esa caja, en vez de que esté botado por aquí y por allá, vamos a desarmarlo para que en esa caja puedan guardar sus lapiceros. Agarró, comenzó a desarmarlo con un desarmador. La granada de guerra cayó encima de la mesa. Mi hermano lo cogió y lo retiró a unos 3 metros lejos de mi padre. Y mi padre le dijo: ¿qué es eso? Trae para acá. Mi hermano no quiso entregarle. Mi padre le dijo: bótenlo, o si no, quémenlo. Escuchó eso mi hermano, agarró aquella granada de guerra y lo metió al fogón iglesia. En ese momento mi padre dijo: voy a ir a llamar por el teléfono a tu madre, porque Dios nos está mandando que tenemos que ir a predicar a Ayacucho, a Huanta y a Sibia. Y si no vamos a esos lugares, Dios nos va a dar una prueba grande. En ese momento mi hermano se levantó y dijo: papá, tú siempre que vas a llamar por el teléfono a mi madre, nos mientes. Yo voy a llamar a mi madre, yo mismo voy a conversar con ella. Y se fueron los dos a un pueblo llamado Chinchihuasi. Yo me quedé en casa con mi hermano menor. Yo tenía 10 años de edad, mi hermano menor tenía 8 años de edad. En ese momento mi hermano se fue de mi casa diciéndome: Noé, ayer tú has lavado los servicios, busca la esponja y lava los servicios. Yo me voy a ir a traer alfalfa para nuestros cuis. Se fue y me dejó solo en casa. En ese momento comencé a buscar la esponja, pero nunca lo encontré. Me cansé de buscar y me senté al lado del fogón iglesia. Miro hacia la derecha y veo que el fogón estaba saliendo humo. Comencé a manipularlo. Lo saqué, aquella granada de guerra que estaba un poco caliente. Las maderitas que estaban pegadas sobre ella ya se estaban consumiéndose. Comencé a desarmarlo. Saqué 2 tuerquitas de aquella granada de guerra y quise abrirlo para poder saber qué es lo que tenía adentro. Cuando estaba intentando abrirlo, aquella granada de guerra estalló en mis manos. Inmediatamente perdí la vida. Mi cuerpo voló hacia el techo, chocó al techo mi cuerpo y mi espíritu salió de mi cuerpo. Y mi cuerpo cayó encima del fogón. Encima de ese carbón encendido estaba tirado boca arriba, muerto sin vida. Mi espíritu vagaba en la oscuridad. Todo a mi alrededor, todo era oscuro. Decía: ¿qué me está pasando? ¿Por qué no puedo ver la luz? Pero, amados hermanos, no había ninguna respuesta. Y quiero invitarlos. En el libro de Deuteronomios, capítulo 32, versículo 35 y 39, Dios dice en su palabra:
Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Queridos hermanos y amigos, yo quiero decirles que nunca se burlen de Dios, que nunca te vengues de Dios. Yo me vengué con Dios con no ir a la iglesia durante 2 meses y no alabarle en su casa de oración. Pero por vengarme del Señor ya había una trampa preparada, en que el 28 de mayo del año 2003, a las 7 de la mañana, un día martes, donde me pasó el accidente, mi pie resbaló a esa trampa. Amados hermanos, yo me vengué con Dios con no ir a la iglesia durante 2 meses, pero Dios se vengó conmigo con lo que dice el verso 39. Vid ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiro y yo sano. No hay quien pueda librar de mi mano. Dios se vengó conmigo con quitarme la vida 24 horas, un día y una noche sin vida. Me quitó mi brazo, me quitó la vista derecha, me quitó un dedo de la mano izquierda, me hizo pedazos de ese monstruo que yo era. Dios me reconstruyó para poder estar hoy día predicando su palabra. Amados hermanos, en ese momento yo miro hacia abajo y veo que mi cuerpo estaba tirado encima del fogón. Cuando vi hacia abajo, gloria a Dios, sentí una gran tristeza y dije que, hermanos, gloria a Dios, ese carbón encendido podía quemarlo mi espalda. En ese momento bajé, quise sacarlo a mi cuerpo de ese lugar, pero yo no podía sacarlo porque mi mano traspasaba mi cuerpo, iglesia. Triste me acerqué, miró mi cuerpo totalmente pedazos. La vista derecha estaba en la cara, colgado, reventado. La mandíbula estaba partido en 2, abierto hacia la derecha. La lengua estaba por la garganta sobresaliendo. Ya me servía de corbata, iglesia. El corazón en una forma de X cortado, 3 costillas roto para afuera. El corazón adentro reventado. Las tripas afuera colgado, el estómago estaba reventado. Las manos ya no había, solamente quedaban 2 huesitos, el cual me cortaron y me amputaron, iglesia. Todos los pies totalmente mutilados. Miró la parte, toda la pared de mi cocina totalmente bañado de sangre. Miró el techo de mi hogar totalmente desmantelado. Miraba el suelo por aquí y por allá, pedazos de carne de este tamaño tirado, iglesia. Cuando vi mi cuerpo estaba totalmente negro y seco, sin una gota de sangre. En ese momento comenzó a llorar mi espíritu. Y decía, ¿qué me está pasando? Esta es una pesadilla. Este es un mal sueño. No creo que esto sea cierto. Pero lamentablemente era cierto. En ese momento del cielo bajaron 2 ángeles y me dicen, hijo, ¿por qué estás llorando? Tu padre te llama, vamos al cielo. Me agarraron de ambos brazos y me llevaron a la presencia de Dios. Cuando yo llegué a la presencia de Dios, en la puerta estaba parado nuestro Señor Jesucristo. Y ahí decía un cinturón que traía, iglesia, puesto: Rey de Reyes y Señor de Señores. Una letra de puro oro que brillaba, iglesia. Cuando yo vi esas letras, mi ojo se oscureció. Yo no podía ver. Y Dios me decía, hijo, bienvenido, porque ahora te voy a hacer ver todas las cosas que tienen mis hijos aquí en el cielo preparado. Aquellos valientes
que luchan hasta el último día de sus vidas, o hasta que yo venga, aquellos heredarán mi reino. Mas los cobardes serán lanzados al lago de fuego, mas los que retroceden en el camino no verán mi rostro. Atravesé 2 puertas, miraba calles de oro, mares de cristal, ríos de agua viva que corría por el medio del paraíso. Y había un solo árbol que tenía 12 clases de fruta. Había pajarillos que volaban, de sus alas botaban oro purísimo, iglesia. Ahí miraba, gloria a Dios, un jardín tan hermoso, donde habían flores preciosas que ningún perfume de esta tierra puede comparar a su olor. Ahí miraba, gloria a su Señor, habían niños bien uniformados, bien vestidos. Amados hermanos, todos del mismo tamaño, pero dice que esos niños tienen apenas 2 años, 3 o 5 años, carnalmente, iglesia. Amados hermanos, y Dios me dice: hijo, ¿estás viendo a aquellos niños? Y yo le decía: sí, Señor. Y Dios me dice: hijo, estos niños son aquellos niños que han sido abortados, aquellos niños que han sido asesinados. Por eso cuando bajes a la tierra, vas a decirle a mis hijos que no usen métodos anticonceptivos, ni pastillas, ampollas, preservativos, tebecobres, ligaduras de trompas, porque es un gran pecado que están cometiendo delante de mí. Si no quieren tener hijos, que se acerquen con 2 días de ayuno, y yo lo voy a cerrar la matriz. Aquellos que han abortado, si no piden perdón mientras están vivos, no tienen perdón. Mientras están vivos, se acercan con un día de ayuno, yo los voy a perdonar, me decía el Señor. En ese momento miraba ángeles que alababan al Señor, un ejército de ángeles saltando 1 metro de altura, diciendo: santo, santo y santo. Habían casas de oro, casas que recién estaban cementados, otros estaban construyéndose, otros estaban techados, otros estaban completamente vacíos. Solamente había una cadena de oro, una caja dividida en 4. Habían 3 libros. Uno era el libro de la vida, el libro de la obra y el libro del pecado. Ahí había una corona de oro, un vestido blanco y sandalias de oro, iglesia. Y yo decía: Señor, ¿para qué es esta caja dividida en 4? Y Dios me decía: hijo, esta caja dividida en 4 es el banco de oro, donde todos mis hijos depositan sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias y sus ofrendas de amor. Está guardado en este banco, donde ni la polilla ni el urín corrompe. Y yo le decía: Señor, ¿para qué es esta caja, esta cadena de oro? Y Dios me dice: hijo, esta cadena de oro es para aquellos mis hijos allá en la tierra. Les embestiré a mis siervos, a los que están andando desnudos. Ese vestido que le dan está colgado en esta cadena de oro. En el libro de la vida miraba, glorioso Señor, nuestro nombre con letras de oro escrito, iglesia. Ahí estaba escrito nuestra asistencia a la iglesia. ¿Cuántas veces al mes, cuántas veces a la semana estamos viniendo a la iglesia a congregarnos? ¿O solamente una vez a la semana? Porque Dios dice en su palabra, Salmos 27:4, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de mi Padre para contemplar su hermosura. Ahí está anotado cuántas veces al mes estamos ayunando, estamos pasando vigilias. Ahí está anotado, iglesia.
¿Cuánto de diezmo estás trayendo y cuánto estás robando a Dios? Porque el diezmo le pertenece a Dios. El diezmo es el 10% de todas las ganancias. Como dice la palabra de Dios en Malaquías 3, 8, 9 y 10. Ahí está anotado la ofrenda que tú traes para el Señor. Si traes una ofrenda agradable a Dios o una ofrenda que no agrada al Señor, como la ofrenda de Caín. La ofrenda que a Dios agrada es la ofrenda de 50 céntimos para arriba. Porque Dios no es limosnero para que tú le des lo que te sobra, lo que ya no te sirve. Dale lo mejor para Dios. Así como dice en su palabra, 1 Corintios 9, 6, 7. Hasta, hermanos, que el Señor ha notado las primicias que tú traes para Dios de cualquier animal, su primera cría. Y si tienes un cerdito y da 2 o 3 cerditos, todo tienes que traerlo para Dios. Cuando compras 1 kilo de azúcar, 100 gramos para el Señor, de 1 litro de aceite, 100 mililitros para el Señor, así como dice en su palabra en Deuteronomios 14, 22, 23 y 24, y Proverbios 3, 8 y 9 y 10. Ahí está, hermanos, con el Señor anotado la ofrenda de amor. Aparte del diezmo, aparte de la ofrenda, aparte de la primicia, le das lo que tú sientes en tu corazón a los siervos o a tu pastor. Eso está anotado, iglesia. ¿Cuándo lo has dado y cómo le has dado? Porque Dios no quiere que tú le des con tristeza ni amargo. Dios quiere que tú le des alegre, porque Dios ama al dador alegre. Como dice la palabra de Dios en 1 Corintios 9, versículo 10 y 11. Ahí está anotado en el libro de la obra, iglesia, todo lo que tú haces para el Señor. Lo que le has dado de comer al que estaba de hambre, al que estaba de sed, lo que le has hecho beber agua, al que estaba andando desnudo, lo que le has hecho vestir. Ahí está anotado lo que le has visitado a los presos, a los hospitalizados. Ahí está anotado lo que le has apoyado a los huérfanos, a las viudas, a las ancianas. Ahí está anotado, iglesia, todas las cosas que tú hiciste en la obra de Dios. Para el aniversario de la iglesia has traído un saco de azúcar, un saco de arroz. Lo que tú sentiste en tu corazón, todo está en la presencia de Dios guardado, iglesia. Ahí está anotado lo que le has hecho vestir a tu pastor. En el libro del pecado está anotado todas las cosas que hemos hecho en contra del Señor. Ahí está anotado, amados hermanos, lo que una noche nos hemos venido a la casa del Señor. Ahí está anotado todas las cosas vanas que el hombre habla, palabras ociosas, como por ejemplo chamba. Muchos piensan que chamba significa trabajo, y en el diccionario y la palabra de Dios lo condena, que la palabra chamba significa robar y prostituirse. Amados hermanos, dice la palabra de Dios en Mateo 12:36, que tu propia palabra te condenará, tu propia palabra te justificará. Ahí está anotado, iglesia, lo que tienes odio a tu vecino, lo que tienes odio a tu pastor, o el pastor tiene odio a uno de sus congregantes, o entre congregantes se tienen odio. Cuando el otro viene a la iglesia, el otro ya no viene a la iglesia, consultando que el otro no está, ahí recién viene a la iglesia. Ahí está anotado
todas las cosas malas y desagradables que hacemos delante de Dios. En la corona de oro habían perlas preciosas. En unos había 2, en otros había 10, en otros había 100, en otros había 1000. Y yo le decía, Señor, ¿por qué en otros hay pocos y en otros hay más? Y Dios me decía, hijo, estas perlas, cada uno de ellos es una alma que todos mis hijos han ganado para mí. Una alma que tú ganas para Cristo es una perla en tu corona, iglesia. Ahí está, amados hermanos, todas las cosas que hemos hecho para Dios. Y Dios me dice, hijo, prepárate, porque tenemos que ir al infierno. Y yo le digo, Señor, yo no quiero ir a ese lugar, porque en tu palabra dice que ese lugar es un lugar de tormento, un lugar de rugir de dientes. Y Dios me dice, hijo, es necesario que tenemos que ir a ese lugar, porque tengo muchas cosas que demostrarte. Y cuando yo descendí al infierno, sentía un olor desagradable, un olor nauseabundo que no podía soportar, iglesia. Amados hermanos, y yo decía, Señor, ¿por qué puedo sentir este olor tan desagradable? Y Dios me dice, hijo, este olor tan desagradable que tú sientes es el olor de sus pecados, de toda la humanidad allá en la tierra. Sus pecados apestan ante mi presencia. Amados hermanos, nuestros pecados apestan delante del Señor. Dios me decía, yo amo a mis hijos, pero aborrezco sus pecados. Cuando tú bajes a la tierra, vas a decirle a mis hijos que falta pocos minutos, poco tiempo para yo venir entre las nubes y recoger a mis escogidos. Cuando tú bajas a la tierra, vas a decirle a mis hijos que cada día se justifiquen más. Descendí al infierno y miraba, ahí se quemaban aquellos brujos, aquellos hechiceros, aquellos narcotraficantes, aquellos pandilleros. Ahí están quemándose en el infierno, iglesia. Aquellas prostitutas homosexuales, ahí están quemándose en el infierno. Aquellos cantantes nacionales e internacionales, aquellas actrices y actores de telenovelas, ahí están quemándose en el infierno. Aquellos cristianos que conociendo la palabra de Dios, y hoy en día la maldad, la inmundicia se ha multiplicado en gran manera. Señoritas que utilizan minifaldas, pantalones bien apretaditos, polos encima del ombligo, aretes, collares, pulseras, brazaletes, se pintan los ojos, la boca, usan tacos altos, partidores de cabello. Ahí están quemándose en el infierno. En su palabra de Dios, en Proverbios 11:22, Dios dice, como zarcillos de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa, apartada de razón. Todas las mujeres que aparentan ser hermosas, poniéndose un arete, pintándose los ojos, está ciega, está apartada de razón, no está en lo correcto. En su palabra de Dios, en Isaías 3:16-25, en los últimos 2 versículos, Dios dice que un día Dios, en vez de la hermosura, les va a dar quemadura a todas las mujeres que se pintan el cabello. Ahora hay muchas mujeres que se pintan las canas para que no se note. Hombres que se pintan el cabello para que no aparenten ser ancianos o viejos.
Ahí están quemándose en el infierno.